Llegamos finalmente a la semana número 13 de nuestro estudio sobre el gran conflicto. En nuestro libro se titula El amor triunfa, y de hecho la lección de esta semana lleva como título general ese tema, el triunfo del amor de Dios. Porque al final, Pastor Dani Perla, cuando llegamos a comprender que todo lo que está en juego en esto del gran conflicto tiene que ver con el carácter de Dios, nos damos cuenta que todas las acciones de Dios han sido motivadas a lo largo de la historia de este conflicto por su amor por nosotros, por su amor por el universo, por todas las criaturas del universo. Así que hoy vamos a orar para entrar de lleno al tema que tenemos para este día, que es esperanza en tiempos difíciles. Y vamos a pedir la conducción de Dios. Querido Padre, venimos ante tu presencia suplicando, por favor, que tú seas siempre bondadoso como lo has sido hasta este momento con nosotros, concediéndonos el don de tu Espíritu para poder comprender estas lecciones, a fin de que vivamos con esperanza, aun cuando en tu palabra claramente se nos señalan los momentos difíciles que tu pueblo deberá enfrentar, pero que la esperanza sea lo que nos motive. Lo pedimos en Jesús. Amén. Como ya hemos estudiado, Pastor, durante todos estos tiempos, estas semanas atrás, estos días atrás, vienen momentos difíciles, eso es un hecho, y la Biblia no guarda silencio al respecto, nos muestra con claridad qué es lo que viene. Y yo quisiera ir a uno de los muchos textos que pudiéramos tocar y que aparece en nuestra lección. Aquí hay varios textos, usted puede también leerlos, quedan en la descripción de este video, pero me gustaría que fuéramos a Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12, en ese pasaje, me parece, hay un gran mensaje para nosotros, especialmente porque nos acercamos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con mucha rapidez. Y dice Daniel capítulo 12, versos 1 y 2 de la siguiente manera: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y aunque pudiéramos seguir con la lectura, me detengo ahí, Pastor, porque a Daniel se le mostró un tiempo en el que habría angustia como nunca se ha experimentado. Y eso que como seres humanos hemos experimentado angustias. Pero, ¿cómo deberíamos enfrentar esta situación que viene? ¿Qué es lo que deberíamos albergar en nuestro corazón al estudiar la palabra de Dios cuando se nos ha dicho claramente que vendrá este tiempo tan difícil? Muy bien, creo, hermano Gerson, que estamos en este punto bien importante de la lección, que es como hacer un cierre espiritual para nuestras propias vidas de cuáles son las resoluciones que podemos tomar ahora, porque definitivamente el gran conflicto entre el bien y el mal que inició en el cielo, que se ha desarrollado en la tierra y que se va a resolver aquí finalmente en la tierra, va a terminar con una gran dificultad, con una gran conmoción. No puede terminar pacíficamente este conflicto entre el bien y el mal. Y la palabra de Dios nos dice que ese momento de cierre de este conflicto va a ser muy fuerte, muy angustioso para la raza humana, para nuestro planeta. Siempre que ha habido en nuestro planeta destrucción, conflictos, destrucción por la naturaleza, conflictos sociales, políticos, hambrunas y un montón de cosas más, a veces uno piensa, esto es lo más grande que la humanidad ha experimentado. Sin embargo, entendemos al leer este pasaje, y como usted mencionó, hay otros pasajes en las Sagradas Escrituras, también Jesús mismo habló de este tiempo final. Entendemos que lo que falta todavía no ha sido superado por lo que ya fue. O sea que lo que falta es enorme. Es un tiempo de tribulación para el planeta Tierra, pero
en medio de toda esa angustia, Dios tendrá un pueblo. Y creo que nosotros podemos entonces enfocar a partir de hoy nuestra mirada, o como debe haber sido siempre, en lo que nos va a ayudar a sostenernos en ese momento de angustia. Y son las promesas que Dios nos ha dejado, que Él nos acompaña, que nosotros nunca estaremos solos para enfrentar ese conflicto final. Y nosotros sabemos a través de las promesas de Dios, como lo mencionan acá, se nos dice, sin entrar en detalle, porque claro, creo que si nosotros entramos en detalle, por ejemplo, la estructura de todo este texto sería algo maravilloso, pero tal vez no es el lugar en este momento. Pero nos dice que en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Esa acción de levantarse, porque Dios está en su trono. No es que tal vez lo veamos representado, bueno, Él está ahorita sentado y se va a levantar, algo meramente físico, que yo estoy sentado y me levanto, sino que tiene esto una gran aplicación espiritual. El levantarse significa tomar una parte activa en ese momento de definición para el planeta Tierra. Dice, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. En otras palabras, la provisión de la gracia para ese conflicto será proporcional al conflicto mismo. Podemos estar seguros que entre más grande sea el conflicto, más grande será la ayuda y la protección de Dios para sus hijos. Aquí vamos a ver cumplirse textos, hermano Gerson, que ahora los repetimos. Hay gente, por ejemplo, el Salmo 91. Claro. Es un salmo maravilloso. La gente a veces tiene sus Biblias abiertas ahí en ese salmo. Sabemos que eso no tiene más que un significado emocional para alguien, porque el poder de la palabra de Dios está en creer la palabra de Dios. Así es. Y sin embargo, recordando ese salmo, hay promesas ahí: caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y a veces hay personas que ahora, en enfermedades, en guerras, en diferentes situaciones, han invocado eso y los alcanzó algún tipo de peligro, y entonces pueden pensar, bueno, no se cumplió esta protección. Pero sabe que esos pasajes están especialmente reservados y literalmente reservados para ese momento de angustia final para el planeta Tierra. Muy bien, qué impresionante esto. Y vamos a tocar uno de estos pasajes que me parece muy interesante, pero luego de esta parte. Entonces, pastor, ¿cuál es la preparación adecuada que debemos hacer cada uno de nosotros? Porque ya Dios está haciendo su parte. Él siempre ha hecho la parte que a Él le corresponde, pero hay algo que nosotros debemos hacer para prepararnos para este momento final de la historia, para esos tiempos difíciles. Definitivamente creo que nunca podremos insistir demasiado en esto, y tiene que ver en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios. Tenemos que mantener nuestros ojos en Él, acercarnos más a Él, acercarnos más a su palabra, creer a su palabra, obedecer lo que sabemos, porque el asunto con la palabra de Dios es que surte efecto en nuestra vida mientras nosotros lo practicamos, lo vivimos. Y hay unos textos maravillosos que aparecen ahí en la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan, él menciona en una de sus epístolas, dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, así como Él es puro. O sea, vamos a comenzar a vivir una vida en santidad, se refiere conformando nuestra vida a los decretos, a las órdenes, a los mandamientos, a las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Ahí nosotros podremos estar seguros que estamos en el camino correcto cuando obedecemos sus enseñanzas. Pero recuerden, en primer lugar tenemos que tener una comunión con Jesús. Por eso es necesario fijar nuestros ojos en Cristo, no en la crisis. Es cierto, la crisis está ahí. Debemos tener un enfoque cristocéntrico, no crisicéntrico. A veces podemos hablar tanto de la crisis y las personas dicen, ¿y ahora quién nos va a ayudar? Pero debemos asegurar siempre que no hay ninguna crisis
que supere la capacidad de nuestro Salvador Jesucristo para ayudarnos a afrontar cada una de esas dificultades. Amén. Y son palabras alentadoras porque nos permiten también a nosotros poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, debo comenzar a preparar mi vida, a acercarme más a Jesús porque Él es el que puede obrar la transformación que nosotros necesitamos. Ya nuestro pastor citaba el Salmo 91, pero yo quiero que vayamos a otro salmo, pastor, porque este siempre me llamó la atención y cuando estaba estudiando esta lección para hoy, me pareció muy acertada la lección de este salmo y es el Salmo 27. En el Salmo 27, en el verso 5, dice así: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Y me llama mucho la atención, pastor, porque siguiendo la lógica que hemos estudiado durante estas lecciones anteriores, ya en lecciones pasadas, hemos hablado sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, el tabernáculo no hecho de manos humanas, sino por nuestro Dios. Y me llama mucho la atención porque aquí el salmista dice que hay seguridad en el santuario, en el tabernáculo tenemos refugio. ¿Cómo esto va a ser una realidad especialmente, lo voy a decir así, importante para quienes estemos, si Dios lo permite, que estemos vivos cuando se enfrente esta crisis final? Bueno, va a ser sumamente importante. Aquí tenemos al salmista David expresando una de esas oraciones que él componía y que gracias a Dios quedaron registradas para nuestro beneficio también, acerca de las promesas de Dios, de protección, de cuidado contra de los enemigos que finalmente representa el mal, a Satanás, sus ángeles malos, todo lo que la Biblia llama también la carne, el mundo, el pecado, todas esas cosas. Y Dios le hace promesas de protección, porque aquí David no estaba hablando de una posibilidad, tal vez, no, dice, Él me esconderá, me ocultará. David lo da por sentado, como cuando uno conoce un refugio, ¿verdad? Y uno dice, bueno, si comienza a llover, hoy que hemos tenido muchas lluvias en los días anteriores, o probablemente hoy también haya lluvia, y uno dice, bueno, si llueve, corro hacia allá. Usted ya tiene, noten, uno debe tener ya, para que sea rápidamente resuelta una situación, uno tiene que tener ya una vía de escape, los científicos, los ricos de este mundo, por ejemplo, están construyendo búnker, están construyendo cuartos especiales de pánico, le llaman ellos, donde pueden hacerle frente a diferentes amenazas, pero nosotros como creyentes no tenemos la capacidad de tener esos implementos. Sin embargo, tenemos algo mucho mejor y superior. Amén. Y es lo que decía el salmista David, Él me ocultará. Hermano Gerson, tal vez no lo mencioné al principio de lo que hablé en este día, pero este tiempo de angustia, quiero decirle a nuestros amigos para que, bueno, porque alguien puede estar pensando, ¿y cuándo será esto? ¿Hay alguna señal? Claro. Entonces, creo que no habíamos enfocado eso. Quiero decirles que para este mundo hay un fin de la gracia, así como la conocemos hoy, un fin del tiempo de gracia, donde ya quedará sellada la suerte, el destino de cada persona en este planeta. Cada persona que esté viva en este planeta quedará sellada su suerte. Antes del fin del tiempo de gracia, por supuesto, van a suceder cosas como las que hemos mencionado la semana pasada. El Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre su pueblo, va a haber una gran predicación. El diablo también va a tratar de hacer sus señales y sus engaños, pero eso es antes del cierre de la gracia. Pero después del cierre de la gracia, viene también un tiempo de angustia para este mundo. ¿Por qué? Porque van a caer las 7 postreras plagas. Cuando caiga la primera plaga que se encuentra descrita en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, cuando caigan las primeras plagas,
Cuando caiga la primera plaga será la señal de que la gracia se ha cerrado. Y ahora viene un tiempo de angustia que no ha habido jamás debido a las plagas. Todos aquellos que no quisieron adorar a Dios como Él debe ser adorado, van a recibir esos castigos. Por eso, claro, adorar a Dios antes de que cierre la gracia y elegirlo a Él va a tener consecuencias. Pero no hacerlo, y alguien que no adoró a Dios como debía, porque dijo, no, las consecuencias, acordémonos que van a poner estos poderes, que hablábamos de la bestia, la imagen de la bestia y todo esto, y dice, no, entonces yo les tengo miedo a ellos. Pero va a ser peor, porque después viene la ira de Dios, que ya no hay intercesión, ya la gracia ha cerrado, y entonces caen las plagas. Ahí va a haber un tiempo de angustia terrible, aún para aquellos que ya son sellados, y la Biblia le llama esto el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, esos son algunos eventos que van a rodear este periodo, pero ahora conectando con lo que estábamos viendo antes de hacer este paréntesis, nosotros ya debemos tener hacia dónde nos vamos a refugiar. El pueblo de Dios encontrará refugio siempre en su Salvador, en Cristo Jesús, en la promesa que Él nos hizo de su Espíritu, donde Él dijo, estará con ustedes para siempre. Amén. Y eso incluye el tiempo final. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 28. El libro de San Mateo cierra con esta promesa, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos vivir con esa esperanza. Y por eso queríamos destacar estos temas para hoy, porque sí, viene un momento de crisis, y agradecemos al pastor porque nos ha dado un panorama que usted puede seguir estudiando, investigando, y que de hecho le invitamos a que lo haga, pero justamente se ha dado para que sepamos que tenemos ya el refugio asegurado, ya sabemos a dónde podemos ir. Y pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, para que hoy tomemos la decisión de refugiarnos en Jesús, porque si lo hacemos desde hoy, ya no tendremos por qué preocuparnos por lo que sucederá mañana. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos aseguras que tú has de triunfar sobre las fuerzas del mal. Amén. Y que nosotros también podemos ser parte de esa victoria. Gracias, Padre, porque a pesar de todo lo que suceda, que no tenemos el panorama completo, podemos saber de que tú estás al control, que tú conoces el fin aún antes que acontezca, y que nosotros debemos confiar en ti. Bendícenos, Padre, para que podamos desde ahora establecer una comunión contigo que no pueda ser movida por nada de este mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.